Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios, para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como mandó Jesucristo mismo. Está escrito en Juan 4:24. Entonces, les tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Dios el Hijo y el Hijo de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre Dios el Hijo y el Hijo de Dios? Realmente hay mucha diferencia. Hay algunos que dirían, no hay diferencia, son la misma persona. No, no es así. Son dos cosas completamente diferentes. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia en Gálatas 4:4, ven conmigo, a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley, para que redimiese los que están debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Hijo de Dios es literalmente, como dice la Biblia, el Hijo de Dios. Se llama Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, y Él sacó su nombre por herencia de su Padre, porque el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra hijo? Un hijo es un varón, ser humano, bebé. Es un varón engendrado por alguien en el vientre de una mujer. Eso significa la palabra hijo. La palabra hijo no tiene otro significado que eso. Pero hay algunas personas en el mundo, y voy a poner mi Biblia en la mesa ahorita porque voy a hablar con ustedes sobre algo que no está escrito en la Biblia. Hay algunas personas en el mundo que creen que Dios es una serie de personas divinas, que se llama una Trinidad. Trinidad no es una doctrina cristiana, es una doctrina católica que viene de Babilonia. Los católicos no inventaron la doctrina de la Trinidad, fue dada a ellos lo sacaron de Babilonia. La Trinidad es Nimrod, Semiramis y Tamuz. Esa es la Trinidad. Y por medio de muchas culturas y sobre muchas edades, se han cambiado los nombres de los miembros de la Trinidad. En muchas culturas los indios tienen su Trinidad, otras culturas paganas tienen sus dioses trinos. Y en la Iglesia Católica, ellos tomaron la Trinidad de Babilonia y cambiaron los nombres de Nimrod, Semiramis y Tamuz hasta Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y inventando esos otros dioses que no existen, porque Dios Padre, Dios el Padre, Él existe, Él es el creador de todo, Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esos otros dioses, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, no existen. No hay tal dioses. En toda la Biblia, en toda la Santa Biblia, no hay mención ni una vez de otros dioses que se llaman Dios el Hijo ni Dios el Espíritu Santo. Esos dioses no existen. Dios el Hijo es un mito babilónico y está usado por la Iglesia Católica para continuar en la tradición babilónica de la Trinidad, para engañar a la gente y para desviarles del Evangelio de Cristo. Porque una persona que cree en una Trinidad de dioses no puede obedecer al Evangelio de Cristo. Y el diablo sabe esto. Entonces él, por medio de su Iglesia Católica y todas sus hijas, que son las denominaciones protestantes, él inyectó esa doctrina de demonios de la Trinidad en las iglesias para que la gente cree en dioses que no existen, para que piensen la gente
que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son tres nombres, aunque la Biblia no dice nada de nombres. Dice nombre. En Mateo 28, 19 dice nombre. Jesucristo dijo, id por todo el mundo, ¿cómo se dice? Id y perdón, yo lo sé en inglés, pero en español tengo que leerlo. Dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un nombre. Ese versículo no habla de tres personas, no hay mención de tres personas ahí. La única cosa que está mencionado aquí es un nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces, este Dios que se llama Dios el Hijo, que es falsamente llamado Jesucristo por la Iglesia Católica y sus denominaciones protestantes, sus hijas protestantes, no existe. Y ese Dios, ese Jesucristo no puede salvar a nadie porque no existe. Un Jesús inventado por hombres que no existe no puede salvar a nadie de nada. Y las personas que están bautizados usando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, negando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cual es Jesús, no son salvos. Y por eso el diablo ha traído esa doctrina en las iglesias falsas a la gente que no han escudriñado las Escrituras, para que ellas crean una mentira y para que sean bautizadas con un bautismo falso, para que no sean salvos, pero continúan como si fueran salvos, ya no buscando la salvación de Dios. Y eso es una mentira favorita del diablo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios el Hijo y el Hijo de Dios? Dios el Hijo no existe. Es un mito babilónico, una tradición vana de la Iglesia Católica Romana y sus hijas protestantes. Pero el Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Él es Jesucristo. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Un Dios y un hombre. Y Dios está Dios es en el hombre. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo. Dios fue manifestado en carne. En Él habita toda la plenitud de la divinidad, corporalmente. Dios es la palabra. Y la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Dios, un Dios que es un espíritu, el Espíritu Santo, y un hombre que es el Hijo de Dios, Jesucristo, el hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ves? Hay un Dios, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo, el hombre Jesucristo, es el Hijo de Dios. Él sí existe, Él es el Hijo de Dios, Él es el único salvador del mundo, y por medio de su nombre podemos ser salvos. Por eso los apóstoles predicaron: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque eso es lo que mandó Jesucristo mismo, diciendo: ir por todo el mundo, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el único nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Hace sentido perfectamente. Si uno escudriña las Escrituras, si uno lee las Escrituras y estudia la Biblia, en vez de ir a una iglesia, él va a ser un discípulo de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículos 31-32, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, si permanecemos
en la palabra de Dios vamos a estar discípulos o vamos a ser discípulos de Jesucristo. Pero si vamos a una iglesia, un edificio que se llama una iglesia con un pastor profesional para entretener a la gente con la basura que él había aprendido en seminario, ¿qué vamos a estar? Vamos a ser discípulos de esa religión. De esa religión. Y hay uno de esos edificios en casi cada esquina, en cualquier ciudad en que estés. Pero si permanecemos en la palabra de Jesucristo, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Y para los que permanecemos en la palabra de Jesucristo, nosotros sabemos claramente que Dios es uno, Dios no es tres. Un Dios trino no existe, no hay tal cosa, es puro paganismo. Pero dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios el Hijo y el Hijo de Dios? La diferencia es clara. Dios el Hijo es un mito que no existe y no puede salvar a nadie. Y el Hijo de Dios es Jesucristo el Hijo de Dios, el Salvador de todo el mundo. Y si crees en Él, puedes recibir perdón de tus pecados por medio de su nombre. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la manera de salvación desde el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento hasta hoy. Es perfectamente fácil. Les doy estas cosas en el nombre de Jesucristo. Paz.